o entran dos más por decreto o quedamos así. Sí, y te diría, estamos fritos en cualquier caso. En cualquiera de los dos. Sí, sí, lamentablemente sí. Por razones distintas, obviamente, pero por supuesto, es una situación muy especial y de gran emergencia, ¿no? Yo te diría de emergencia judicial, Felicitas. Sí, claro, claro. Ahora, si pudiéramos entender, Carlos, seguramente tenés muchas más herramientas que nosotros para hacerlo, las internas políticas que se traducen en toda esta compulsa en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pues Lorenzetti, por ejemplo, quiere que entre el hijo. Los otros dos jueces no quieren. Se ve el apellido Macri detrás de todo eso, y hoy una compulsa de intereses. El divorcio Macri-Milei tiene ecos acá en esta pelea dentro de la Corte. Sí, yo creo que sí, los tiene. Lo que pasa es que es prácticamente imposible saber los detalles. Ujú. Te diría entre comillas, son peleas mafiosas. Macri representa precisamente el aspecto mafioso de la sociedad actual y Milei el aspecto fascista. Y entonces la unión de esas dos cosas o la confrontación entre esas dos cosas es muy compleja. Y no sabemos dentro de la propia corte cómo actúa porque no sabemos cómo piensa esa gente, ¿no? Claro, claro, sí, se reservan hasta último momento la opinión, ¿no? Pero no es para nada alentador. Me estás diciendo mafia y fascismo, esa es la compulsa. Sí, yo no tengo la menor duda, pero fíjate un detalle. Vos mencionabas recién la frase de Maqueda sobre no me acuerdo qué palabra usó, Sí, y decía que proféticos, sí. probablemente sea, ¿cómo? Él habla de hombres proféticos, obviamente no lo menciona a Milei directamente, ¿no? Pero dice que hombres proféticos ponen en riesgo la democracia. Muy bien, ¿para vos a quién se refería entonces? ¿A Milei? Se supone que se refiere a Milei. Claro, el problema, ¿sabés cuál es? Que las cosas hay que decirlas en el momento, no después. Si el hombre se está yendo, Claro. esto que él opina, que yo comparto plenamente sobre lo profético y muchísimas cosas más graves de Milei, pero hay que decirlas un poco antes, Felicita, en el Y momento en que claro. corresponde. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. No, pero además el planteo, él dice, nosotros desde el Poder Judicial con independencia y con imparcialidad, las dos bases de las cuales la justicia se debe pedir, tenemos que dejar sentada nuestra defensa de las instituciones. Lo hace, claro, como vos decís, Carlos, absolutamente de salida. Y habla de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial como si estuviera en riesgo ahora con la llegada de Javier Milei, ¿no? Omitiendo, bueno, mucho de lo que ha acontecido en los últimos años. Bueno, fíjate, por ejemplo, que si la Corte hubiera cumplido su misión constitucional, Milei no sería presidente. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución prevé medidas adecuadas y hubiera habido un cauce judicial como para que Milei no llegue al cargo donde está. Por supuesto, lo digo muy rápido por los tiempos de la radio, Sí, pero dale. Milei es un hombre. A ver, Milei es un gobernante brutal que tiene la Argentina con características que no hubo en la historia. Me refiero a la crueldad, me refiero a la intención de dañar y sobre todo a lo explícito de esa intención de dañar. No hay antecedentes. Incluso los gobernantes más siniestros, la dictadura genocida, te disfrazaban su intención. Este hombre la expone, ¿se entiende? Ahí está uno de los problemas más graves y la Corte no puede decir que no sabía todo esto, porque, insisto, es algo expuesto. Claro, claro. Súmate, Jair. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te escuchaba con mucho interés. Te pregunto, una pregunta que también me atraviesa a mí al momento de analizar la coyuntura, ¿no? Se discute el pliego de Ariel Lijo y hay algún sector del peronismo al que podría llegar a apoyar su designación o que por lo menos lo mira como una prenda de negociación. ¿Por qué Lijo concita adhesiones y rechazos en ambos campos políticos, tanto en el peronismo como en el antiperonismo? Mirá, Jair, no le vas a encontrar una explicación demasiado clara. Yo creo que forma parte de la realidad que estamos viviendo. Te lo traduzco en otro aspecto. La oposición actual, la decente, no de la indecente no hablemos, estamos hablando de la decente, por su inactividad termina siendo funcional a Milei. Mm.
porque Milei sigue estando en la presidencia de la Nación, porque tiene 5 pedidos de juicio político y no se impulsan esos juicios. Entonces, tratar de entender por qué el hijo tiene ciertos apoyos, creo que está en el contexto de tratar de entender lo que le pasa al país en general. Forma parte de lo que nos pasa. Claro, claro. Ahora, qué lejos estamos pensar que el año pasado, no, el año pasado no, en los años anteriores, digamos, la discusión era cuántos jueces tenían que ingresar en la Corte, integrar la Corte, de cuántos de las provincias, cómo hacer para abarcar la diversidad en todo sentido, que se ven representados los pueblos originarios, las provincias, las mujeres, la diversidad, y ahora estamos hablando de una Corte de 3 personas. Sí, en un gobierno que niega a los pueblos originarios, niega a las mujeres y niega a la disidencia. Todo. Pero claro, un gobierno negacionista de todo. Claro, la importancia de poder ver el contexto, porque fíjate una cosa, el Poder Judicial de un país, y en especial de la República Argentina, es el poder más conservador y el que más resiste los cambios. Claro. Fíjate que han pasado los gobiernos. Fíjate que en 1930, el primer golpe de Estado del siglo pasado, 4 días después la Corte Suprema lo convalidó. Entonces, si hasta el día de hoy no se produjo ninguna reforma de verdad, porque la más aproximada que yo conozco es la de Néstor Kirchner, obviamente, con las designaciones de la Corte, pero tampoco tuvo la continuidad. Vos cuando querés modificar un poder como el Poder Judicial argentino, que tiene un sector, ya lo hemos hablado, tiene un sector corrupto muy fuerte, muy delincuencial, por supuesto tiene una cantidad enorme de jueces y juezas decentes, pero acá estamos hablando de los indecentes. Sí. Bueno, esos son los que resisten los cambios. Entonces, todas las modificaciones que se hagan van a ser de maquillaje. Las impulse quien las impulse, si no se hace una reforma de fondo. Y ahí, si es el hijo o es otra persona, es lo mismo, porque no se va a modificar nada de la estructura ideológica de esa Corte. El gobierno quiere ingresar por decretos, esto no está descartado, al contrario, a mí me parece que lo que van haciendo es estableciendo esa idea, preparando el terreno para que en el momento que llegue el decreto, digamos, no sea tan escandaloso como lo fue durante el gobierno de Mauricio Macri en esa intentona. ¿En qué escenario quedaríamos si ingresan por decreto, digo, vinculado a la mirada constitucional, ¿no? Y en el otro escenario posible, que es el que plantea la Corte, que dice nosotros podemos funcionar con jueces, ¿eso sería ágil? El gobierno los corre a los integrantes de la Corte y le dice, pero ustedes estaban 15, 20 años en devolver un fallo, ¿de qué estamos hablando? No, el gobierno yo creo que sin ninguna duda va a designar los 2 jueces por decreto. Tampoco hay duda alguna de que es ilegal. El problema es que estamos en un régimen donde el ilegal no tiene importancia. Claro. Entonces, las 2 hipótesis, que es que la Corte siga con 3, lo cual es una barbaridad, como dice Zaffaroni, la Corte más chica del mundo, sería una tragedia. Y que el presidente nombre 2 jueces por decreto sería otra tragedia. El problema es tomar conciencia de la dimensión de esa tragedia para ver qué hacemos. Y ahí la responsabilidad máxima no está en nosotros, Felicitas, está en la dirigencia. Nosotros lo que podemos hacer es reclamar, protestar, ir a la calle. Pero las decisiones son políticas de la dirigencia. Bueno, esto que estás diciendo me parece que en gran medida es lo que está sucediendo en Argentina este último año, ¿no? Una tragedia detrás de otra sin ningún tipo de repercusión. No, y mira, y uno de los termómetros más claros para entenderlo es el pedido de juicio político. Nosotros le hemos pedido, el primero que le pedimos fue en febrero, 2 meses después que asumiera, porque en realidad, si nos sinceramos, Milei cuando ya era diputado no podía seguir siendo diputado, porque ya sabíamos cómo era, cómo pensaba, no tenemos un diagnóstico preciso, yo no soy psiquiatra, pero sabíamos perfectamente que es un hombre con un nivel de destrucción social inédito en el país. Y sin embargo, no solo se le permitió seguir siendo diputado, sino que después se le permitió ser presidente. Esta es la realidad, Felicitas. Claro. ¿Jair?
No, lo que me queda dando vuelta, Carlos, es si crees que es viable algún tipo de reforma judicial. Digo, tenemos el ejemplo de México. El año que viene votan jueces en México una reforma judicial que le hicieron en 3 semanas, por supuesto, atendiendo a las particularidades de cada país y al capital político que cosechó López Obrador estos años, pero ¿creés que es posible? Digo, incluso me pongo a pensar que cuando Cristina intentó reformar el Consejo de la Magistratura, la propia Corte se lo bloqueó. La pregunta es si hay margen para trastocar este sistema tan injusto o si la misma composición del poder lo termina evitando. Mirá, primero si lo traes a AMLO y a Sheinbaum juntos o separados a gobernar, seguramente vamos a poder. Pero no los tenemos, ¿ok? Y respecto del Poder Judicial, repito, es el poder del Estado más conservador, más reaccionario y depende de la época más fascista. Cuando te convalida un golpe de Estado es fascista, claramente. Lo que sí es seguro es que su conservadurismo le impide aceptar cualquier tipo de modificación. Por eso la modificación no puede venir desde adentro. Eso es absolutamente imposible. Hay una imposibilidad técnica, científica. Son poderes estructurados que mantienen modelos de dominación. Por lo tanto, eso no se va a modificar sino es desde una decisión política externa. Por eso te decía, con un AMLO o con una Sheinbaum podría ser posible. Y podrá ser posible en la Argentina si en el futuro se reemplaza a Milei por alguna persona decente y progresista. Claro, mientras tanto estamos bastante complicados. Bueno, de todas maneras los vamos a incluir en la cartita para sumar al pinito, Carlos, en una de esas. ¿Quién te dice? Se nos da. Te mandamos un abrazo grande, gracias por recibirnos. No, igualmente, y una vez más, si Videla pudo morir en el baño de la cárcel, tenemos mucha esperanza todavía. Un abrazo, Carlos. Abrazo. Vamos escuchando a Carlos Rosansky, es panorama bastante trágico.